Muy bien, hemos vuelto, aquí estamos de nuevo y como lo bueno se hace esperar, siempre dejamos para lo último, bueno, siempre, estamos en el segundo episodio de esta segunda temporada, pero inaugurando el segmento entrevistas, ¿no? Así que ya como adelantamos un poco, le damos la bienvenida a Hidroman y le agradecemos por estar acá, por venir. Muchas Así gracias por la que invitación y es un gusto estar acá. bienvenido, bienvenido. Bueno, como para ir adentrándonos un poco en lo que te trae hoy acá. Quiero que me cuentes un poco qué es el documental El alucinante viaje de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Es un nombre largo. Quizás no lo voy a decir, siempre que lo mencione, lo voy a decir más corto cada vez. Bueno, ¿qué es y cuál es tu lugar o cuál fue tu trayecto dentro de este proyecto? El documental es un trabajo que hicimos en conjunto, un grupo de amigos, somos 4 y nos llamamos el Comando Ludista. Eh, el trabajo surgió por un cariño y un amor a la banda muy grande y fundamentalmente porque los 4 somos amigos y nos conocemos de hace muchísimos años y veíamos que no había ningún trabajo audiovisual a la altura de lo que había sido la historia de la banda y de Los Redondos. Y todos veníamos del palo de la comunicación y del audiovisual y demás. Y dijimos, che, bueno, vamos a empezar a hacerlo. Y esto estoy hablando hace 20 años atrás. Y nos llevó 8 años hacer la película. La terminamos en el 2014. Y lo que fuimos haciendo fue un trabajo de investigación periodística muy profundo, muy exhaustivo, yendo a la ciudad de La Plata muchísimas veces. Y ese trabajo de investigación consistía en hacer una suerte de policial negro o búsqueda de... Agarrabas la guía o lo que eran las páginas amarillas o lo que fuera. Buscabas, primero había que hacer una investigación sobre quién había pasado por la historia de Los Redondos y demás. Y una vez que habíamos leído los libros, sabíamos los nombres, buscábamos la guía y decíamos, bueno, tal. Entonces llamábamos 221, que es la característica de La Plata. Y preguntábamos si, no, pero no es, pero es mi tío, no sé qué. Bueno, pero viene a las 5, qué sé yo. Entonces Claro. nosotros llamábamos a las 5. No, no llegó, pero le voy a dejar dicho que llamó tal. No, se mudó, pero no tal teléfono. Y así se empezó a armar toda una red en la cual aparecieron un montón de personajes que pasaron por la historia de la banda, que es muy, muy, muy anterior a lo que se conoce como Los Redondos. Los Redondos tienen un background y una historia que viene de fines de los 70 en La Plata y que la fuimos descubriendo a medida que íbamos yendo y nos encontrábamos con esto que no se había contado O nunca. sea, ¿ustedes por dónde arrancaron? Ustedes dijeron, bueno, queremos hacer algo con la historia de los redondos. ¿Y cómo llegaron a tipo, bueno, vamos al antes, al inicio de los inicios? ¿Fue algo que surgió mientras iban investigando? ¿Ya lo tenían decidido? No, un poco sabíamos más o menos cuál había sido el trayecto por lo que la investigación que habíamos hecho, pero a medida que íbamos haciendo estas entrevistas y empezábamos a escuchar los testimonios y lo que nos decían y cómo estaba planteado, nos dimos cuenta que está bien, la historia de Patricio Rey y sus rendidos de ricota arranca a fines de los 70, pero ¿por qué los redondos hacen lo que hacen y de qué manera llevaron esos, si querés, postulados de la independencia, de hacer las cosas por uno mismo y demás, de la autogestión? Esto no salió de un huevo, esto salió de algún lado. Y ahí empezamos a darnos cuenta que muchos de los pilares de las cosas que hicieron los redondos y que llevaron a una escala realmente masiva estaban en fines de los 60. Entonces la película no empieza cuando empieza la historia de la banda, sino que empieza donde está el sedimento ideológico de muchas de las acciones que después llevaron los redondos. En esa época que te hablo de los redondos no eran los redondos, era Patricio Rey y sus renditos de ricota, que en realidad eso surge como una banda de sonido de un filme de ciencia ficción rodada en La Plata en forma independiente, autogestiva, en 16 milímetros. Una cosa delirante, si vos lo pensás. Y el que había escrito el guión era el indio con el hermano de Sky, es este, que es el negro Bailinson. Y lo Mostrale ahí a la cámara. acá, mira, ahí está la cámara, mira vos. Ahí está. A ver si apunta bien. No, le erré. Este que está acá. Bueno, este que está acá es Guillermo Bailinson. Y que en su momento, Parece Ricardo Mollo de lejos. ¿viste? Tiene una onda. A un amigo nuestro, el conde de Sarasa, también le decimos. Pero bueno. Bueno, la cuestión es que ahí ellos escriben ese guión, ruedan esa película. Y cuando termina la película,
deciden que hay que ponerle música y ahí el indio conoce a Sky porque Guillermo los presenta. Y a partir de ahí, de poner la música de sonido, la banda de sonido de esa película, que se llama Ciclo de Cielo sobre Viento, es que empiezan a aparecer esta dupla musical que son los Lennon y McCartney nuestros, que son Soler y Bailinson, ¿no? Épico. Es importante destacar, no sé si hay una pregunta o si... Sí. Es importante destacar de esa época que no era solamente una banda de rock ni que la música era central, sino que era un colectivo multiartístico en el cual había música, danza, pintura, cinematografía, literatura, plástica, digo, artesanías. Era una forma de entender la vida que no era solamente voy, trabajo de tal hora a tal hora, sino que era un grupo de personas que en algún punto, con estos postulados que te decía de los 60, que tenían que ver con una revolución en las costumbres, Sky y Guillermo participan del Mayo francés, que es muy brutalmente hablando, sería la unión de obreros y estudiantes, salen a la calle, arman unas revueltas increíbles en Francia. Bueno, estos están en el medio de eso, los deportan y en vez de deportar a Argentina los mandan a Londres. Y en Londres se encuentran con que estaba el Swing in London, que era Pink Floyd, qué sé yo, tenías todo. T-Rex. La cuestión es que encuentran todo eso y cuando se vuelven con unos equipos Marshall y un montón de Técnica, digamos. técnica Muy avanzada muy avanzada para la época, que no existía en La Plata y que muy pocos existía acá en Buenos Aires. O sea, es una pata platense de lo que es el rock nacional, que algún día habría que investigar. La pata platense es riquísima y vastísima al día de hoy. La cuestión es que ahí... Obviamente eran una clase acomodada platense. En ese momento había algo que era el comedor universitario en La Plata. La ciudad de La Plata es una ciudad muy estudiantil porque van de todo el país. Y claro, había una parte de ese núcleo que estaba ahí eran de Entre Ríos, que iban al comedor. Y en la Universidad y de Bellas Artes y demás se empiezan a conocer y dicen, bueno, hagamos Guillermo con un par más, y el Sky, qué sé yo, arman su banda que se llamaba Diplodocus Red and Brown. Entonces hacían rock en inglés. Pero había otra banda que se llamaba La Cofradía de la Flor Solar que hacía rock en castellano. Y se conocen porque realmente eran los únicos que intentaban hacer una movida distinta o con estos postulados que tenían que ver con, bueno, no vamos a dar pantalón corto porque nos digan, vamos a pantalón largo, nos baja el pelo largo, si queremos besar a nuestra novia, no nos vamos a casar antes de tener sexo, qué sé yo, y así un montón de situaciones, el uso de las drogas, por ejemplo. Bueno, todas esas cosas eran algo que hoy algunas de estas que dije parecen normalizadas o naturalizadas, pero en ese entonces eran realmente disruptivas e implicaban una confrontación con el orden de las cosas, con lo que estaban esperando de ellos o de lo que era la juventud. Esto estaba transcurriendo en un contexto de opresión y de dictadura, que es la última dictadura cívico-militar que tuvo la Argentina, que fue tremenda. Bueno, estos dijeron, la forma de resistir es con nuestro estado de ánimo. Nosotros lo que vamos a hacer acá es vamos a hacer cosas escondido, bajo la tierra, underground, y ese va a ser el modo en que nosotros vamos a transitar este momento, esta época. Y ahí es donde están los redondos, y ahí es donde nacen los redondos, y dicen, bueno, che, ahora agreguemos un recital, entonces llaman a los amigos, tocan en un lugar que se llama el Teatro Lozano. Todo esto que estoy contando se ve en la película. Y lo graban y después graban el sonido y dicen, che, ahora nos vamos a ir de gira y se van a Salta y alquilan hacen un Magical Mystery Tour, pero Argento, qué sé yo, dicen, alquilan un bondi y se van a Salta y vos vas viendo todo eso en el camino, que es una banda de delirantes. Y realmente era la forma que encontraron este colectivo multiartístico para atravesar estos años que fueron realmente muy complicados y sobre todo en La Plata. Entonces, la banda empieza a tomar esta forma de banda de rock, pero que tiene también la aparición de bailarinas, de un presentador, tiene, qué sé yo, el cruce con alguna manifestación de tipo plástica que podía ser rock and roll, el mono. Tenía como una puesta escénica y más allá de lo musical, se lo jugaban lo artístico con eso, ¿no? Sí, en el chat acá dicen, antes ellos hacían presentaciones performáticas y teatrales y después se fueron de lleno a lo musical.
exacta apreciación de la compañera o el compañero del chat. De Vicky. Es que uno cuando piensa en una banda de rock o una banda de rock quizás de las más consagradas, piensa como en la historia, en esta formación de banda, muchas veces quizás en esos momentos se estilaba a... Quizás se formaba la banda o firmaba un contrato o empezaba a aparecer en la radio, como que tenía una trayectoria quizás muy distinta a lo que pasa con Los Redondos y con una movida muy contracultural por el contexto, que creo que también enriquece muchísimo la historia y también se ve un poco reflejado en la identidad de no solo la música, que después termina en el disco, en el primer disco en Gulp, sino también en las letras y demás. Pero bueno, es como una historia muy distinta a lo que se estilaba en las bandas de ese momento. Y iba a decir algo más, pero en este momento me olvidé. Pero bueno, esto de como reivindicar la autogestión y la independencia cultural en esto de, por ejemplo, creo que el disco también fue súper autogestivo. O sea, cuando graban el primer disco, si bien son canciones que venían tocando desde antes, no es que las graban para ese disco y las presentan, fue totalmente autogestivo el hecho de grabarlo y demás. Sí, fue así, tal como lo decís vos. Y poder hacer eso y tener la claridad y la visión de decir, che, nos la vamos a jugar por hacer. Porque hay que pensar que en ese momento hacer un disco era el vinilo, estamos hablando de un disco vinilo, ¿entendés? Y era lo único que había y la radio pasaba y era muy, muy, muy complejo llegar a esas instancias. Lo que pasaba era que era la historia de la música acá en Argentina, hasta Los Redondos, que iban, tenían que de alguna manera cerrar con alguna discográfica y esa discográfica les iba primero a editar un simple de una o dos canciones por lado y si eso andaba más o menos bien, con suerte le iban a grabar un LP y fin de la historia, la mayoría de las veces. Y si le iba más o menos bien, bueno, capaz grababan uno o dos hasta que después se caía, digamos. Esa era la industria que había ahí. Corporaciones multinacionales en su mayoría que decían más o menos cómo tenía que ser esa música, radios que estaban de alguna manera concatenadas con esas discográficas, algún productor que tenía esos contactos y fin. Bueno, estos tipos dicen, no, ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer la nuestra y en tanto y en cuanto disfrutemos de lo que estamos haciendo y preservemos ese estado de ánimo, lo que canta en la canción, un último secuestro no, el de tu estado de ánimo, está hablando de eso, dice, che, si esto sale bien, y si no, no importa, lo hicimos. Sobre ese postulado, con ideas muy claras sobre qué no hacer, se subieron y empezaron a hacer esta historia que la llevaron a situaciones que son realmente impensadas incluso para ellos. También es importante aclarar que ellos toman todas estas decisiones, con esto que te decía, el bagaje que venían de los 60, pero también con una edad aún más grande que el resto de lo que era La media de los la artistas. media del público y sobre todo de las bandas o solistas que había en el rock en ese entonces. Los Redondos además, pensá que empiezan a tocar en el 78 y graban recién en el 85. Claro. O sea, se tomaron una maduración bastante importante. En el medio quemaron un montón de repertorios y en el medio se fue modificando cuál era la propuesta artística arriba del escenario. Sin embargo, hasta esa primera presentación que es en Gulp, en Cemento, bueno, hacen todo un circuito de pubs, hacen todo un circuito de una suerte de café concert, eran espacios muy chicos en el cual entraban, no sé, 200 personas y hay fotos ahí, todo eso se ve a lo largo del documental, en la cual empezaron a sacar un pequeño fondo para jugársela por esta idea de producir algo en forma independiente. Lo vamos a agarrar, lo vamos a producir, vamos a hacer el disco y lo vamos a la Negra Poli lo llevó en alguna disquería que se lo aceptaron. Consiguieron el vinilo, hicieron las copias y de ahí empezaron muy a pulmón, muy independiente, muy en forma autogestiva a cimentar lo que es la historia de la banda de rock. ¿Qué pasa? Cuando al principio vos preguntabas, che, querían hacerlo este. Bueno, empezamos a darnos cuenta que era tan rica la historia de Los Redondos que dijimos, bueno, tenemos que grabarlo esto hasta una parte. ¿Cuándo es el primer hito? Y el primer hito es cuando sacan el disco. Entonces dijimos, bueno, vamos a investigar de los orígenes o la concepción de por qué Los Redondos son Los Redondos, que son los 3 años fines de los 60, hasta el 85, que es la salida del disco. Entonces, este primer volumen trata digamos, el corte diacrónico de esta época es eso. En el medio, bueno, pasan cosas que son centrales a la historia del rock local, que es la Guerra de Malvinas. En la Guerra de Malvinas se prohíbe el rock en inglés,
en la radio, se permite solamente música en castellano, el rock nacional toma otro impulso, bueno, pasan un montón de cosas. Es interesante igual, porque uno cuando piensa en documental de una banda, siempre piensa como en la historia de la banda y de cómo fue el boom y de el inicio y del primer disco hasta el resto. O sea, lo que hacen ustedes para mí, el tipo, bueno, del primer disco, de ese primer disco para atrás, siento que es algo que no se ve todo el tiempo en el documental en sí. Y no sé si de Los Redondos hay algún otro material que sea de lo previo y que vaya tan profundo a lo previo. Y es que en realidad es la única forma de entender un poco a la banda. Si no, es muy complejo. Yo el documental, la verdad es que no lo vi, tengo la idea de ir el 8 de invitada, mayo el 8 de al mayo. Conex. Yo quería, digo, hay algo que pregonan Los Redondos para mí, que bueno, que un poco vos lo estabas hablando, ¿no? Como esta cuestión de construir creyendo en lo que uno tiene y muriéndose en la suya, y por otro lado construir en comunidad y con la gente que uno quiere también. Desde ese lado me parece, bueno, yo también así lo veo a veces en la vida con mis proyectos y demás, y siento que pasó un poco de suerte de eso con este colectivo que vos nombrás, y quería consultarte cómo fue ese laburo de laburar con tus amigos, de que más allá de que la buena onda, todo, cuando uno dice trabajo con mis amigos en un proyecto de tal tamaño, me imagino que más en 8 años habrá sido un proceso entre contención, entre qué hacemos, entre investigación, y me gustaría saber cómo fue ese proceso de ustedes laburando toda la película. Sí, en realidad hicimos la peli en medio de otro montón de cosas que también hacíamos. En su momento habíamos hecho un canal de televisión en Mar de Ajó y habíamos armado una cooperativa. Y dentro de esas actividades que hacíamos, dijimos, che, bueno, podemos hacer esta peli. Y de a poco hacíamos alguna entrevista, después editábamos un pedazo. ¿Y cuándo se dieron cuenta de que estaban haciendo algo grosso? Que tipo, che, esto está aposta, encontramos algo que está bueno y que... Mirá, yo voy a hablar a nivel personal. Creo que en un momento que Guillermo Beininson habla por primera y única vez en este documental y no habló nunca más. Y no sé por qué al día de hoy, y hasta el día de hoy, y hasta el día que me muera le vamos a estar agradecidos. Pero en un momento cuando termina la entrevista, dice... Porque en ese momento Guillermo era el factotum de todo esto, de esta época que te estoy diciendo. El que manejaba los hilos de eso y era el alma sobre la cual giraban los acontecimientos era Guillermo. Terminamos la entrevista y nos dice, vení, acompáñame acá, qué sé yo, entonces vamos hasta el fondo a una suerte de, no sé, era como un galponcito, qué sé yo. Abrimos la puerta así, me dice, ves ahí arriba, agarras esa silla, ves ahí esas cajas de impresora, qué sé yo. Y bueno, subiste a la silla esa, bajalas. Me subo, las pesaban. Pum, se las bajo. Yo no sabía, yo la verdad que no entendí muy bien. Guillermo está en otra historia en su vida, ¿no? Por ahí no llegaba hasta ahí y te pidió, che, bajámela, que por ahí claro. Hasta ese momento no entendía muy bien, Solo pero quería que le baje la sí, caja. después de haber Gracias, macho. Sí. Tenés, te da 10 pesos. Gracias, crack. Claro, ¿viste? Entonces digo, bueno, listo, está bien, no sé qué. Y dice, mirá. Bajo la zona, yo dice, mirá. Llévenlas. Ahí están todas las películas, todos los cortometrajes, todo lo que hice. Yo ahora estoy en otra historia. Devuélvamela. Pero porque es mía, pero llévenla, ustedes van a dar un buen uso, pero después tráigamela. Así como te digo, pum, nos da así y nos da todo el fílmico que había de la película esa que te conté, cortometrajes con el indio actuando, el primer recital de Los Redondos, bueno, el viaje a Salta, la presentación en Gulp, unas cosas que decís... Y si lo cuento se me pone la piel de Sí, gallina. olvídate. Yo te juro, me acuerdo de... Sin buscarlo aparte, o sea. No, lo buscamos mucho, habíamos trabajado un montón. Pero yo creo que nunca te imaginás. Claro, no es que ni fuiste en con él pedo, para decirle, tío. che, ¿me podés dar No, esto? Como que todo lo apareció contrario. solo. Cuando él nos da eso, ahí íbamos volviendo y nosotros íbamos con un auto que era el Mugre Móvil, que era un Galaxy. Entonces estacionábamos, que yo estábamos re emocionados, ¿viste? Y volvíamos, claro, tuvimos que hacer toda la digitalización y qué sé yo. Y íbamos caminando con las cosas y yo ahí dije, che, esto sí, no, o sea, no. Ahí yo me di cuenta que teníamos un tesoro, una joya patricia. Manos, no sí. sé si el documental, pero yo sabía que había algo. ¿Cuándo fue el momento? Después, volviendo a tu pregunta, el laburo fue ir la realidad que, si bien es un documental de una banda de rock, tiene todos los
parámetros que conlleva hacer un formato documental. ¿Qué significa esto? Bueno, que tiene una fuerte investigación histórica, que por ejemplo tiene que estar una línea narrativa bien contada, que puede ser entendido y contextualizado, que no es que va solamente un ricotero a entender esta historia, no, tiene que funcionar en muchos niveles, como la bola en la ingle. O sea, eso es para nosotros central a la hora de hacer una película. Por ejemplo, dijimos, bueno, veíamos que las cosas que había, siempre había un periodista que te contaba. Te dijimos, ¿este dónde estuvo? No? Nosotros vamos a ir a buscar y todo lo que va a salir en la película va a ser testimonio de primera mano. Son personas que estuvieron presentes en los acontecimientos que narran. Esa es como una premisa. Entonces, la película está narrada en forma polifónica, en la cual aparecen muchas voces que van contando acontecimientos de los que estuvieron ahí. Algunos tendrán una visión distinta, similar, parecida. Hay una voz muy fuerte también, que es la de Guillermo, como decía, pero hay otros acontecimientos en los cuales él no estuvo y las narran otras personas. Eh, y para eso implicó un laburo muy grande, porque ir a buscar a un tipo que capaz estuvo, no sé, haciendo tal cosa en tal lugar, o la inversa, conseguíamos todo eso y no conseguíamos el archivo audiovisual o la imagen. Y habíamos laburado meses, incluso hasta años, y no aparecía ese archivo, y no apareció. Y claro, está buenísimo, narra, funciona, los testimonios andan bárbaros, qué sé yo, lo ves, sí. Pero ¿Y dónde quería... está? Pero sí, está todo bien. ¿Hay algo que les haya quedado claro. así? Sí. Sí. Yo te puedo decir que la presentación de Pan Caliente en Excursionistas, hay un recital que se hace, fue en el 81, que es un momento increíble de Los Redondos, porque ahí se cruzan Los Redondos platenses, digamos, la troupe platense con la troupe que se empieza a armar en Buenos Aires. Y están todos arriba del escenario, y hay un quilombo con la policía. Es una cosa, no, es maravilloso. Una de las chicas que está ahí hace un striptease, viene la. O sea, es bárbaro. Locura. Sí, es buenísimo. Y dale, ¿dónde está la No hay foto? material Dale, audiovisual. mostrame una foto. No hay ni una foto, no hay nada. Sí, está un afichito, pero no. Y claro, está muy bien narrado. Y claro, vos venís viendo la peli con un montón de archivos, que sé yo, y de golpe te aparece esto y lo ves cuando lo veíamos en el armado completo y dices, sí, boludo, está buenísimo, pero No va, o sea... vos sabés que Te falta vos sabés ese. que acá te está faltando. Sí. O sea, y nos mirábamos entre nosotros que sí, que no, y bueno, que sí, después lo vemos, hasta que en un momento que tomás esa decisión, porque sabíamos lo que costaba hacerlo, pero, y bueno, al fin y al cabo es una pieza audiovisual y hay que cumplir con ciertas cosas, por lo menos para nuestro Claro. entender. Y eso fue ir haciéndolo. Y la realidad es que la mayoría de las cosas las fuimos consensuando, digo, podíamos hacernos chistes entre uno y otro, Obvio, pero obvio. no es que hubo... Y después en el medio fuimos llamando aliados y amigos para hacer algunas tareas puntuales, qué sé yo, animaciones, alguna gráfica, bueno, y de a poco se fue armando, ¿viste? Y dentro de este proceso de conocer también tanta gente que fue parte viva de la historia, ¿qué personajes te volaron un poco más el bocho? Digamos, más allá de Guillermo, quizás, que es como para mí la figura sí, más central. Yo tuve la suerte también de ver el documental la otra vez que lo hicieron en el Conex. Y a mí también me flashó más saber de haber leído y de un montón de cosas, pero que es verdad que un poco era quien hacía que funcione un poco todo el circo. Pero al margen de él, algún otro personaje que haya dicho increíble esto que estoy viviendo". Enrique Sims es una cosa de locos. Sims es una cosa Me increíble. imaginé. Increíble, Sims es increíble. Y Mofercho también. Fontova, Willy Crook. No, los personajes que. Porque además era eso lo lindo. Íbamos a hacer entrevistas y nos cruzábamos con gente que decíamos, boludo, qué increíble este chabón o esta piba. Era una cosa que. Con lo cual de todos nos íbamos con una sonrisa. No es que, che, es un embole, tenemos que ir a entrevistar al no sé qué. No, eran situaciones súper agradables, en contextos agradables. O sea, fue todo pleno disfrute y nos llevó 8 años porque... Siguieron con la filosofía de Los Redondos en sus inicios para su propio proyecto. Y sí, y un poco también a todos de alguna manera nos forjó eso, nos marcó. Nosotros somos hijos de la cultura rock en ese sentido, digamos, de la independencia, de la autogestión, de creer en lo que decía él, con las armas que tenés, ves qué podés hacer y en ir disfrutando de lo que vas haciendo, porque al fin y al cabo es eso. Digo, ¿en qué va a variar? O sea, esa idea de ganar con extraños o perder con amigos. Y es preferible perder con amigos que Y ganar sí. con extraños, ¿o no? Sí, Siempre. sí, siempre. Sí, sí. Ahora, bueno, hace 10 años que, si mal no recuerdo, presentaron por primera vez el documental.
¿qué sienten que les trajo a ustedes este documental? ¿Qué les dio después de haberlo presentado y después de estos 10 años? Por algo lo siguen presentando, lo siguen moviendo. Otra cosa que te quería preguntar es, no está, digamos, para verlo públicamente, Las exhibiciones sí son públicas. las exhibiciones, pero no está subido a ninguna plataforma, digamos, donde se pueda, qué sé yo, entras a YouTube y lo ves. El porqué de tener que ir a un lugar y reunirse y verlo me parece que está bueno, pero quiero saber el motivo por el cual ustedes eligen eso. Pero principalmente, ¿qué les trajo a ustedes este documental y esta obra, digamos, que por la cual trabajaron 8 años? Eh, yo creo que en algún punto nos dio la posibilidad de conocer lugares y haber estado en situaciones totalmente insospechadas. La presentamos en muchos lugares de la provincia, del país y en otros países. Eso estuvo buenísimo porque, digo, al principio la presentábamos en un bondi, digamos, con un bondi nosotros. Una cosa hermosa, ¿viste? Y nada, estuvimos en un pueblo en situaciones ¿Dónde fue que lo presentaron por primera vez? en el Cosquín Rock del 2014. Y de ahí, con ese mismo bondi, hicimos toda una gira por el país, después Hermoso. íbamos, volvíamos y qué sé yo. Y eso realmente es, porque lo que tienen los redondos también es como que quien quiera la banda y quiera los redondos, si es ricotero o ricotera, hay una suerte de comunidad y de comunión y hay un mundo común de sentido. Entonces, en cada lugar pasaba algo y sigue pasando. Entonces, para nosotros era como muy importante eso y estar. Y nosotros, por ejemplo, todas las exhibiciones que hicimos en la película, alguno de nosotros está. La mayoría, 2, 3 personas, pero la mayoría somos los 4. Y lo que nos permitió, me parece que, bueno, empezar si bien trabajamos mucho en medios, todos seguimos trabajando, eh, estar del otro lado, por ejemplo, esto, que nos entrevisten, Claro. La posibilidad también de crecer profesionalmente y de darnos ciertos gustos, qué sé yo. Probablemente yo acá me siento gusto y acómodo y de otro modo quizás no hubiese venido. Y la realidad es que es eso, ¿no? Entonces, un poco me parece que también. También el hecho de saber que con amigos podemos hacer algo y que salga bueno y que sea lindo y que sea profesional y que sobre todo tenga un reconocimiento público, bueno, ya ahí ya estás. Ya estás hecho. Ya estábamos, y olvidate. ya estábamos hecho antes, imagínate ahora, es obvio. todo lo que vaya pasando. Y en cuanto a lo que preguntabas, la segunda pregunta, hay como. Nosotros, lo que te decía de que siempre estamos ahí es porque, si bien la presentamos la peli, a veces hay algo adelante, algún talento, no sé, capaz que ustedes la vieron con alguien o no antes. Siempre algo buscamos que pase antes, a veces sí, a veces no. Pero lo que sí generamos es un espacio de encuentro para un montón de personas que están más o menos en la misma. Y aprovechar. ¿Tuvieron la conversación de tipo, che, esto lo subimos a algún lado? O No, tuvimos propuestas. vamos a... Tuvimos un montón y a todos dijimos que no y probablemente sigamos en esa. Es que es un ritual también el hecho de presentar la película. Es como una generar misa, encuentros, como una sí, misa sí, literal. ricotera. Claro, y en algún punto, Audiovisual. y Claro. también es un punto de plantear un punto de vista opuesto a la idea de una suerte de individualismo y una idea de las cosas a mano todo el tiempo y bueno, mira, qué sé yo, esto te la vas a tener acá que va a haber uno al lado tomando birra. Te vas a tener que levantar de la cama, te vas a tener que vestir, tomar un Sa- bondi, Exactamente, ir vas y a tener que mirarlo, pues, ir ¿no? y sobre eso, si te gusta la peli y la vas a ver en una pantalla grande y no vas a agarrar el celular en el medio, bueno, eso también son cosas que el hecho de poder saber que tiene una convocatoria y que funciona y decir, che, nuestro modo de dar a exhibir esto es en este contexto, nosotros decíamos en algún punto que la película está terminada cuando se exhibe. Yo sigo pensando eso, todas las películas en realidad son así para mí, pero bueno, eso es otra discusión. Entonces, para mí, desde ese lugar es que nosotros podemos defender eso que estamos diciendo, porque no debemos estar ahí y que al final... Bueno, vos la viste, la gente canta, pasan Sí, un sí, montón sí, de yo cosas. canté. Bueno, boludo. Y eso en el Canté, cine no hija de pasa. O sea, en tu casa vos te parás, te pones a saltar mirando la. No, No, no y pasa. cuando yo fui también, obvio, o sea, terminamos cantando algunos parados arriba de la butaca, cantando canciones de Los Redondos. Claro, bueno, entonces hay algo que pasa ahí
que no pasaría de ningún otro modo si, no sé, estaría en una plataforma en YouTube o donde fuera. Sí, puedes poner así, pausarla, irte, pausarla, Sí, volver. o te mirás ahí un estadito y después te mandás una. Sí. Yo tengo una pregunta, siguiendo un poco la línea que decías de reconocimiento y eso. ¿Tuvieron alguna evolución de la banda? ¿Le llegó algún tipo de algo, un intercambio, una vez ya hecho el... Sí, se la mandamos en su momento cuando estábamos. Se la mandamos tanto a Poli Sky como al Indio. Y- Poli Sky la vieron y nada, está todo bien y les gustó el laburo que hicimos. El Indio nos mandó una carta, en su momento nos dijo que valoraba el trabajo que habíamos hecho, pero que ya llegaría el momento de conocer su historia y su versión de los hechos. Y muchos años después sacó un libro que es el libro de su... Recuerdos que me enteré un poco. Exactamente. Nada, nos dieron como que está todo bien, muchachos, hagan la suya y hasta ahí. Pero no es que hubo Pero lo una vieron negativa. igual, eso No es es que hubo una ya. negativa o una situación, digamos, de tipo compleja. Y Dawi y Semilla también la vieron, ¿saben eso? ¿O se la Sí, mandaron sí, la también, vieron, digamos? hablábamos con ellos, sí, sí, sí. Lo mismo. Igual con el tiempo fue variando, ¿viste? El posicionamiento que tenían ellos respecto de lo que decía la historia de los redondos. Y por suerte con los años empezaron a armar. Primero hacían Semi Dawi y después empezó a armar todo el tema de la kermés redonda, que está Claro. buenísimo. Y se abrieron más a empezar a tocar temas y a hablar más de la banda. Nada, de eso está. Que por lo menos para los que somos ricoteros nos encanta que pase, qué sé yo. No, obvio. Y consulta, ¿cómo llegó el momento Conex? Que no sé hace cuánto lo vienen haciendo ahí, pero imagino que si en un primer momento era como vamos en un colectivo y vamos girando y vamos medio haciendo esa gira que hicieron a Salta a ellos, pero ustedes, el momento de que les llega el Conex, una sala más grande, ¿cómo son los nervios ante eso y cómo se prepararon también, digamos? En realidad, cuando terminamos de hacer toda esta gira, porque además hicimos como una. Hay una lógica de la distribución de la cultura. Ahora se modificó con las redes, pero en ese entonces era. Los acontecimientos culturales nacían en Buenos Aires, se proyectaban, se armaban y después viajaban a lo que entre comillas se entendía como el interior del país. Dije, bueno, Los Redondos es una banda súper federal, ¿no? Lo vamos a presentar en Córdoba y lo vamos a ir a presentar a todos lados y que los porteños esperen. Yo soy porteño, pero que los porteños esperen. Y nos pasamos un año presentándolo en un montón de lugares antes de ir a Capital. Y cuando teníamos que decidir en Capital, en un momento de la historia de Los Redondos, el Indio no va a un show y va a Fontova. El que canta es Fontova. Guillermo Bellison y Fontova. Hay registro y eso aparece en el documental también. Y la sala donde lo hacen es en el Margarita Xirgu. Es una sala de la comunidad catalana, una sala preciosísima de la ciudad de Buenos Aires, que está en San Telmo. Y fuimos, golpeamos la puerta y le dijimos, hola, tenemos este documental, acá pasa esto, este día pasa... Y las tipas se le cayó así, no la podían creer. Queremos presentarla acá. Y en ese momento lo manejaba la UTREF. De hecho, es de esta... acá está, ¿ves? Esto es de esta época. Lo emboqué, bien, estoy contento. Bien. Y nada, ahí la estuvimos presentando del 2015 como hasta el 2017. Y una vez por mes En la esa pasaba, sala. en esa sala. ¿Ya Una- no lo manejan un tref? Parece que no. No sé, bueno, no lo sé, creo que no. Y durante más o menos esos 2015, 2016, 2017 lo estuvimos ahí pasando la peli cada un mes y la sala era muy linda y la verdad que estaba bárbaro, la pasábamos bien. Después por algún motivo dejamos de pasar la peli un tiempo, en el medio íbamos así, viajábamos, era como que apareció el macrismo también en el Sí, sí, medio, que fue bastante complejo para todos. Y un Sigue buen día, siendo bastante complejo. claro, y un buen día, cuando venía otra ola, ya la ola, esta es un tsunami neoliberal, nos dimos cuenta que había pasado 10 años, que habíamos hecho un montón de cosas con la película y que no la habíamos presentado donde realmente teníamos que ir a presentarla, que era el lugar donde le debíamos que nosotros nos conociéramos y esto avanzara, que era el Mariano Acosta. Nosotros somos los 4 egresados del Mariano Acosta, que es una escuela que está por 11. Sí, sí, 4 de 5 somos del Mariana Costa. No, bueno, capaz que hay gente que no la conoce, entonces. Deberían conocerla. Y dijimos, bueno, mirá, fuimos a hablar con las autoridades, que la costa realmente está en un momento increíble, desde todo punto de vista. Se abrieron la situación, dijeron sí, por supuesto, y fuimos y la presentamos ahí.
Y era una forma de devolverle también a la costa un montón de cosas que habían pasado que de otro modo no hubiesen sucedido. Y también ahí es como que dijimos, bueno, che, vamos a empezar a presentarla de nuevo. Y fuimos a un lugar llamado Galpón B. Después hicimos otras presentaciones más y qué sé yo. Y la programadora que había estado en el Shirbu estaba en el Conex. O sea, el Nos Conex invitó. fue hacia ustedes, no Nos ustedes hacia el invitó Conex. y fuimos, probemos. Y empezaron a ir bien las funciones. Y más o menos, qué sé yo, cada 2 o 3 meses hacemos una función que sale bien, nos gusta, la pasamos bien. Y se da este contexto que para nosotros es importante de pasarla bien nosotros, que la pase bien también quienes vienen a ver la película, que se vea bien la peli, que tenga un buen sonido, y que haya un par de condiciones necesarias como para que se pueda disfrutar de esa situación. Y ahí estamos. Y la realidad es que hay funciones que incluso ahí tiene un patio que es muy lindo, que se hacen funciones al aire libre. Eso es genial, cine al aire libre. No, no, y a mí me ceba mucho el concepto de solo la puedes ver si vas ahí y Justo estás ahí. O sea, pen- como que es algo que me parece Pensando y espléndido. haciendo, Muy ricotero. sí, Sí, es que muy haciendo una ricotero. analogía es como ir en contra de lo establecido un poco y nada, me parece que está bueno, digo, uno cuando hace o cuando tiene en sus manos un documental de tal magnitud, o cuando hablamos de grandes documentales, no sé si están al alcance de la mano, pero están subidos para que la gente lo vea sentado en su casa y creo que no hay nada más ricotero que un documental de Los Redonditos que, bueno, te vayas a una suerte de misa a compartir con gente y a ver la historia que quizás muchos, por más ricoteros que sean, se enteraron y conocieron mucho de la historia de esta banda, de este grupo y de este grupo de gente. No, y Eh, aparte es recontra ideológico y como de ustedes, tipo el hecho de decir, capaz puedo venderle esto a cualquier persona y quizás me haga un fangote de guita y como es como recontra valorable lo ideológico de ustedes de apostar a este encuentro y a este valor que tiene mismo como el documental. No, y el Como que hecho lo de- reafirman en eso también. No, y el hecho de realmente vernos, estar ahí, juntarnos los Del cuatro, estar encuentro. ahí, la pasamos bárbaro, digo, eso, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale pasarla bien con tus amigos? ¿Tiene nombre? ¿Cuánto? O sea, ¿Cuánto vale ser la banda nueva? claro, o sea, no, eso no tiene Y precio. consulta, y esta es mi última. ¿Pensaron en una parte 2? ¿Pensaron? Estamos trabajando, estamos haciendo entrevistas de a poco. Nosotros decimos que estrenamos para los mundiales, lo que no decimos es qué mundial. Claro, está bien. Está bien, está bien. Van de a 8. Por eso, el de otro lo estrenamos en 2014. Sí, de a poquito lo vamos haciendo, estamos haciendo entrevistas. En algún punto, cuando hemos empezado a hacer, hicimos algunas entrevistas que son posteriores a Gulp, al 85, que están ahí, que son entrevistas que tienen 20 años, y hay entrevistas que son más actuales, que, bueno, en un momento las frenamos porque dijimos, bueno, che, vamos a concentrarnos en este pedazo de la historia. Así que de a poquito lo vamos haciendo, también con esta misma lógica, esta misma Sí, de dinámica. disfrutar también el Sí. hacerlo más que el Sí, en algún mirarlo. momento vamos a llegar, qué sé yo. No sé, es un chiste cuando lo haremos, que lo tendremos. Pero sí estamos laburando de a poco y con ese precepto. La realidad es que es como los redondos dicen el principio rector del placer. Y en algún punto es eso. Es eso. Bueno, perfecto. ¿Querés dejar, bueno, no solo las redes, sino también comentar cuándo se va a estar haciendo? Igual medio que ya lo dijimos, pero cómo No, pueden pero hacer que para lo diga conseguir bien. entrada. La Claro. única forma para Claro, ver el documental. se va- hay fecha. Sí, hay una, es el viernes 8 de mayo a las 20 horas en la Ciudad Cultural Conex. Eso es Sarmiento al 3100. Y después hay un Instagram o Facebook que se llama El Alucinante Viaje. Ah, mira, qué está. maravilla. Bueno, ahí está, hay un Instagram que se llama Alucinante Viaje de Patricio Rey. Ahí nos pueden seguir, a veces subimos cosas. Y también en Facebook. ¿Quedan Llama de la entradas mano. todavía para el 8? Quedan entradas Bien. aún. Y después. Yo estoy para ir, yo voy a ir a verla. Podríamos ir a hacer una. También Podríamos ir a bloguearlos también. Vamos un a poquito, bloguearlo. a bloguear la misa del alucinante viaje. Así que bueno, ahí está. Y bueno, es un buen espacio para tomar algo, para charlar. A veces la hacíamos los sábados, ahora probamos hacerlo un viernes en ese horario. Veremos ahí. Aparte, hay algo que me gusta a mí, poniendo un toquecito atrás, pero bueno, yo la vi y al hecho de no poder verla después en otro lado, es decir,
necesito volver a verla Claro, porque hay invitas cosas que a alguien. tengo que decir con anotador y ¿entendés? Y anotar todo. Porque hay cosas que se te van, se te escapan. Entonces también me parece un planazo. Así que entonces 8 de mayo, viernes. ¿Qué hora? 20-30. 20-30 horas. 20-30. Ah, como nosotros, digamos. Como 20:30. 20 y media. Y sacan las entradas también por la etiquetera del Conex. Exactamente. Ahí estaremos. Bueno, muchas gracias también por los. Acá nos llevamos de Yapa unos stickers. Esto, Son troquelados, ¿eh? Son Sí, 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 re sí. para el mate. producción más 10. Mirá, mirá. O sea, esto así eran las entradas Claro, fíjate, esta, a ver, por ejemplo. 23 de mayo, ¿qué dice? De 2015. Del 2015. Claro, ahí se puede ver. Quién sabe si se ve o no. Del otro lado. Tipo No, ahí unboxing. ves. ¿Ves que dice la fecha? Y no existían las tiqueteras digitales. Entonces, ¿qué se hacía? Se imprimían con algún truco para que tampoco las pudieran piratear tan Claro. fácilmente. Claro. Y Tiki. Las dejabas ahí, el productor iba vendiendo las entradas y después un pedazo, ves que ese talón, acá le habíamos puesto pasajero, ¿no? Porque este era el bondi con el que viajan, hacen cosas, pero... Entonces, este talón iba para... quedaba para ir, otro lado para... Para el pasajero. Claro, para el espectador. Hermoso. Y bueno, después tenemos otras que eran más larguitas, que tenían como V y qué sé yo, bueno. Tocó estas. Bueno, nada, agradecerte. No sé si a alguien le queda alguna pregunta. ¿Algo para comentar, Sergi? Sí, vos vos que querés decir algo estuviste. Gracias por venir, vos que la estuviste- verdad. Eso. Mil, Hermoso. mil. Eso, gracias por la charla que nos brindaste. La verdad que fue un muy lindo momento para el programa. Y bueno, esperemos que dentro de unos años, mundial mediante, podamos hacer una entrevista ya en modo. De la presentación del Claro, volumen presentación, 2. estreno. Pero bueno, nada, el mejor también de los éxitos para ese proyecto y para ese proceso. Y bueno, nada, muchas Nos vemos el gracias. 8 de mayo. Nos vemos el 8 de mayo. Muchas Nos gracias por la vemos, invitación. nos vemos el 8 de mayo. Así que, bueno, nada, gracias a toda la gente, como siempre, que nos acompaña hasta acá, hasta el último minuto del programa. Y como siempre, nos vemos el próximo lunes a las 8:30 de la noche, por acá por Patente Pendiente, por el canal de YouTube de Casa Yerbal Stream. Así que, gracias, gente, nos vemos. Chau, pa. The best version of who I can be. The day is my canvas. Just keep walking. It's a beautiful start. Patente pendiente, patente pendiente, los lunes a las 20:30.